Bien, como le ha dicho, como dijo el pastor Freddy, entramos ahora en la parte final de lo que nos habíamos propuesto, y es hablar sobre una familia feliz. Y como él repasó ya con ustedes, hablamos primero de las reglas de la comunicación, luego que Dios quiere nuestra felicidad y cultivar un espíritu perdonador es matar rápidamente la contienda o la diferencia y llevar el corazón a paz y a conciliación, o el espíritu perdonador. En esta noche entonces les invito a ir al libro, a la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, versículos 1 al 3, la unidad matrimonial. Pero antes vamos a nuevamente a orar a nuestro Dios, que se apiade de nosotros y nos dé su bendición. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, tú eres fiel a tus palabras y a tus promesas. Y tú has prometido que donde estén dos o tres reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, allí estará tu Santo Espíritu y que nos conduciría a la verdad. Aquí estamos, reunidos en el nombre del Señor Jesús, por lo que te suplicamos que la influencia y la unción de tu Espíritu esté con el predicador. Dale pues a hablar con sencillez, con claridad, de tal manera que tu palabra corra y siga siendo glorificada. También te rogamos que tú dé a tu pueblo oídos para oírte. Tú has establecido que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Te rogamos, danos oídos para oírte. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Háblanos, háblanos al corazón. Solo tú, oh Dios, eres capaz de sembrar tu palabra en nuestros corazones y que dé fruto para la gloria de tu nombre y el beneficio de nuestras almas. Así que te suplicamos tu bendición y tu gracia en todo lo que hagamos. Haznos crecer, te rogamos, en la gracia y en el conocimiento de tu bendito Hijo Jesucristo. También te rogamos que tú nos libres de las maquinaciones del maligno, que frustres las maquinaciones de los enemigos de tu pueblo y nos guardes en paz para el día de la eternidad. Lava también nuestras conciencias de obras malas. Por Jesucristo te lo rogamos. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Así que leo en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nótense que el versículo 3 habla específicamente de la unidad del Espíritu, porque pudiéramos tener diferencias en otros aspectos, y las tenemos. Si usted ve la creación, Dios se agrada más en la diversidad que en la homogeneidad. Cuando salimos hay montes, hay valles, hay árboles, hay desiertos, es decir, es diverso. Y Dios nos está diciendo en su providencia de alguna manera que se agrada más en la diversidad a que todo sea igual. De manera que en el matrimonio y aún dentro de la iglesia y en el país o en una nación,
pudiera haber diversidad, y siempre hay diversidad, hay diferencia. Yo estoy casado por más de 40 años y entre mi esposa y yo todavía hay cosas que tenemos diferencia. Lo que debemos tratar es que no haya diferencia en el espíritu. Es decir, pudiera haber diferencia en algunas áreas, pero no en el espíritu o en el evangelio o en la verdad. Llamo vuestra atención también en el versículo número 1, y el cual leo otra vez en esta expresión. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna. Y enfoco esta palabra, viváis. Cuando uno entra a las Escrituras, hay asuntos que son para ser creídos y otros para ser obedecidos. A partir de ahora son asuntos, o del capítulo 4, son asuntos para ser obedecidos. Si usted lee en Efesios del capítulo 1 hasta el capítulo número 3, va a encontrar lo que se llama el fundamento doctrinal de la carta. Las enseñanzas divinas o apostólicas de la carta. A partir del versículo número 1, entonces entra lo que se llama la parte práctica, como en la escuela. En la escuela el maestro imparte las enseñanzas de gramática, geografía, matemática, pero viene un día el examen. Hay un asunto teórico de enseñanza, pero hay un día un asunto práctico, el día del examen. O en el caso de los que son graduados de la universidad o de alguna carrera, ellos estudian, pero llega un momento que tienen que comenzar a aplicar lo que han aprendido. Este versículo 1 es donde empieza la parte a ser practicada u obedecida. Y dice así: yo pues, y voy a leer otra vez, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hasta ahora yo he enseñado las doctrinas del cristianismo. Ahora hemos de vivir como cristianos. Sería pues la idea. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Y eso tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz, versículo 3, el cual repito. Voy a retomar otra vez desde el verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor. Y entonces ahora, esforzándoos, lo anterior tiene como objeto un esfuerzo en preservar la unidad del espíritu en paz, en el matrimonio, en la iglesia, en la sociedad, donde sea. Ahora bien, ¿cuál es la clave para nosotros mantener la unidad y la paz dentro del matrimonio? Lo dice el versículo 2. 3 virtudes que han de llevarme a una práctica. Versículo 2. Humildad, mansedumbre, paciencia. Esas 3, humildad, mansedumbre y paciencia, me van a llevar a soportar a otros. ¿Ven la idea? ¿Está claro? ¿Qué es la humildad? La humildad es cultivar un concepto bajo de mí mismo, aun cuando yo tenga muchos méritos. Supongamos un hombre rico, inteligente, capaz, talentoso y culto. Aún todo eso, él debe cultivar un concepto bajo de sí mismo, especialmente frente a Dios o frente al Señor Jesucristo. El ejemplo clásico, el apóstol Pablo. Los estudiosos dicen, y tiene razón, y nosotros también estamos de acuerdo en eso, que en todas las escrituras no hubo un hombre tan cercano en entendimiento a la mente del Señor Jesucristo como el apóstol Pablo. Sin embargo, un hombre con muchos méritos,
cuando él habla de sí mismo, él dice entre los pecadores, en 1 Timoteo 1:15 dice, entre los pecadores yo soy el primero. Ahora él no dice yo era, él dice yo soy. Es decir, 40 años después de convertido, el apóstol Pablo se consideraba el primero y el principal de los pecadores. Eso es humildad. De modo que si dentro del matrimonio ella se considera buena o él se considera bueno, la cosa no anda bien, porque tiene un alto concepto de sí mismo. Eso no es humildad. El humilde tiene un concepto bajo de sí mismo. Por eso en otro lugar dice el apóstol Pablo, considerar a los demás como superiores a ti mismo. Señor predicador, ¿y cuándo pudiera yo darme cuenta de que la humildad que tengo no es la que debe ser? Bueno, yo creo que hay un pecado que creo que pudiera decirlo rápidamente, que se llama envidia. ¿Y qué es la envidia? La envidia es un espíritu de incomodidad que se levanta en mi corazón cuando yo veo el progreso ajeno o la bondad ajena y a mí me parece que Dios me lo quitó a mí para dárselo a él. Por eso me molesta. ¿Alguna vez tú has sido envidioso? Ay, sí, predicador, yo sí. Eso socava la humildad. El envidioso vive molesto por el progreso ajeno, porque a él le parece que Dios debió dárselo a él, no al otro. En otra palabra, él dice que Dios se equivocó. En su mente o implícitamente él está diciendo, o de manera indirecta, que Dios se equivocó. Retomo mis palabras entonces. ¿Qué es la humildad? Un concepto bajo de mí mismo. ¿Cuál es el ejemplo bíblico? El apóstol Pablo. Él dice, entre los pecadores yo soy el primero. Y cuando se hablaba de creyente, él dice, entre los santos soy el último. Como un abortivo, el Señor Jesucristo se me apareció a mí. Entre los pecadores, ¿cómo era él? El primero. Y entre los creyentes, el último. Eso es humildad. Porque si alguien tuvo méritos para considerarse bueno, era él. El orgullo es signo de que no hemos visto a Dios, ni hemos visto nuestros propios pecados. No lo hemos visto. Así que lo primero para mantener la paz y la unidad en el matrimonio, que es humildad. Así dice el texto aquí, con toda humildad. Lo segundo, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Un corazón manso es aquel que se esfuerza por no ofender a los demás y se esfuerza que las ofensas ajenas no lo tumben, no le hieran. Vuelvo a repetir, el manso procura no ofender a otro. Eso es el manso, aunque lo ofendan, él procura no ofender. Él no reacciona, él actúa. Creo que fue anoche o antes de anoche que hablé de la diferencia entre reaccionar y actuar. Supongamos que el pastor Freddy me ofenda. Y me ofende y comienza a injuriarme. Estoy suponiendo, obviamente Freddy no es así, pero suponiendo. Si yo le respondo con injurias, entonces estoy reaccionando. Pero si él viene donde mí con injuria y yo respondo con tranquilidad y paz, no estoy reaccionando, estoy actuando bajo el gobierno de Cristo. Eso es mansedumbre. Eso sería mansedumbre. Él procura no ofender y procura también que las ofensas ajenas no le hagan reaccionar equivocadamente. Así que la unidad tiene hasta ahora dos
es como una mesa de 3 patas. La primera pata se llama humildad. La segunda pata se llama mansedumbre y la tercera se llama paciencia. Miren aquí. Si le quito una de las patas, se cae el micrófono. Humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia se caracteriza por perseverar. Una persona trabaja en una empresa, zona franca pudiera ser, y tiene un jefe que lo maltrata constantemente. Y cuando llega a la casa, él le explica a su esposa cómo lo maltrata. Oye, pero tú sí eres paciente. Soporta. El paciente soporta. Es como llevar un peso por mucho tiempo. Ahora, nótense que tanto la humildad como la mansedumbre como la paciencia no pueden ser virtudes ejercitadas por un hombre sin sufrir. Pero a su vez, si le ejercitamos, sería que estamos imitando a Cristo, porque a él se le llamó varón de dolores. Ahora, esas 3 van a soportar algo. Voy a leer el verso otra vez, el versículo número 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Porque yo puedo soportar por egoísmo. Por ejemplo, yo si no soporto, el jefe me bota, me cancela. Entonces yo por egoísmo me aguanto. No, es en amor. Es decir, que yo voy a soportar buscando el beneficio espiritual del otro. Buscando el beneficio espiritual del otro. O en amor. Y el soportar, como he dicho, es tal cual este pedestal. Tiene 3 patas: humildad, mansedumbre, paciencia. Y entonces esas 3 hacen como la tabla de la mesa para soportarnos unos a otros o tolerarnos unos a otros. Sería pues la idea, tolerarnos unos a otros. Eso es lo que llamaríamos en esencia una vida cristiana. Y en el matrimonio sería de enorme utilidad y como consecuencia elemento de la felicidad matrimonial. Así que el humilde no se autopromociona, y todo eso nos llevaría a soportar. Voy a tratar de explicar soportarse unos a otros. ¿Cuándo empiezan los problemas en el matrimonio? Cuando alguno de los dos dice una cosa indebida que ofende. Es como una chispa. Empieza pequeña y ya pasa un día que no se hablan, 2 días que no se hablan, 3 días que no se hablan. Ella duerme en una cama, él duerme en otra, con una chispita. El soportarse va a apagar esa chispa para que vivamos en paz o en unidad. Ahora bien, en breve, estamos llamados a soportarnos y a tolerarnos unos a otros, pero nunca debemos soportar cuando vaya en contra del Evangelio. Si yo te soporto, pero nunca en contra del Evangelio. Nunca debe haber unidad en contra de la verdad. Imagínense ustedes que ahora venga el Papa y entonces a todos los evangélicos de Canca la Reina y Tamboril vamos a unirnos, o el arzobispo en uno solo. Espérate, no. ¿Y en qué nos vamos a unir? En amor. No, nos unimos en la verdad. Porque la unidad en el espíritu o en la verdad. Como dicen algunos, vamos a unirnos y porque tenemos cosas comunes, pero no puede ir en contra de la verdad o del Evangelio. Ahora, ¿qué es soportar? Permítame leerlo con estas palabras.
es la disposición cristiana de demandar menos de lo que merecemos, a olvidar la ponzoña de la ofensa, a sacrificar o mortificar el yo, aun cuando el asunto sea una injuria injusta contra mí. Pero por amor a la verdad y a la paz, entonces yo la paso por alto, yo lo tolero, yo lo soporto. Y en la vida matrimonial esto es esencial. Y si me permiten, simplemente a modo de ilustración, porque no soy el mejor ejemplo, puedo decir algo en ese sentido para ilustrar. Tiempo después que me casé, esta es mi esposa, aquí tenemos más de 40 años casados. Todo lo que ella hacía me molestaba. Todo, ¿eh? ¿Usted me oyó? Todo. Esto era un pleito constante. Yo creo que ella se me escondía porque a mí me fascinaba pelear. Y celoso. Un día, yo creo que Dios me iluminó y me hice esta pregunta. ¿Está ella pecando con lo que hizo algo? Y yo me hice esta pregunta, ¿está pecando? No. ¿Te está perjudicando? No. ¿Está perjudicando a la familia? No. ¿Está perjudicando al vecindario? No. ¿Está perjudicando a la iglesia? No. ¿Está perjudicando a la sociedad? No. Arocha, el problema eres tú, no ella. Hasta que no me vi a mí mismo, no pude desarrollar el soportar o el tolerar o pasar por alto las cosas que a mí me parecían ofensas, que no eran ofensas, era mi imaginación. Y la imaginación es una facultad débil, pero tiene un poder terrible para gobernarnos si nosotros confirmar las cosas. Yo no sé si alguna vez usted estuvo enamorado de una joven o lo que sea y le dio celo. Y en la mente ella se fue al baile, estaba bailando con otro, se acostó a las 3 de la mañana y cuando usted la llama, ajá, ¿y qué hiciste anoche? Me acosté a las 7 de la noche, me dolía la cabeza. Pero en la mente era otra cosa. En las relaciones, en el matrimonio, debemos cuidar la imaginación. Porque la imaginación debe estar por debajo del entendimiento, no por encima. Me voy a tratar de explicar esto con un caso que me sucedió. Estoy tratando de presentar aspectos negativos que puedan afectar el yo soportar a otros. Y una de las cosas para yo no poder soportar a otro es cuando tengo un juicio imaginario equivocado. Una vez en nuestra iglesia pasó lo siguiente. Cuando termino de predicar y bajo, encuentro una hermana de la iglesia. ¿Ustedes saben lo que es un pantalón chicle? ¿Saben lo que es eso? En una mujer hermosa y bonita. Cuando yo vi aquello, yo me le acerco. Hermana, ¿y cómo te se le ocurre venir a un culto de adoración a Dios en la iglesia de esa facha? Ella se quedó quieta y me dijo, pastor, si usted hubiese preguntado, no me hubiese injuriado. Ajá, ¿cómo así? Anoche se metió un ladrón a mi casa y se robó toda mi ropa. Lo único que me dejó fue este pantalón chicle. Y yo dije, el diablo no me va a impedir que yo vaya a adorar a mi Dios. Ay, perdóname. Nótense que la imaginación me controló. Lo correcto es que mi entendimiento confirmara antes de darle entrada a la imaginación. Lo que yo debía haber hecho es, hermana, ¿y qué le pasó? ¿Y por qué usted vino en esa facha? Y entonces ella me hubiese dicho, pues vamos a una colecta para comprarle ropa. O si usted no tiene el dinero, es decir, actuar cristianamente.
Pero cuando la imaginación actúa por encima del entendimiento, entonces nosotros caemos en pecado, en injurias y en ofensa, y no podemos soportar al otro, porque la manera en que yo me le acerqué a esa hermana fue para no soportarla, sino echarla. Así que hay que cuidar la imaginación. Hay que cuidarla. La función nuestra es amar a nuestros hermanos, y el amor piensa lo mejor del otro mientras las evidencias no digan lo contrario. Yo tengo que pensar lo mejor del otro mientras las evidencias no digan lo contrario, pero yo no puedo hacerlo a menos que tenga una labor de consideración. Amados hermanos, el cristianismo, y más dentro de la pareja, necesita consideración. Darle mente a la cabeza. Mire conmigo, por favor, Romanos capítulo 6. Romanos 6. Romanos 6 y el verso 11. Leo. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y enfoco esta palabra. Así también ustedes, consideraos. Si Arocha hubiese pensado correctamente con aquella joven miembro de la iglesia y hubiese considerado, no hubiese hablado precipitadamente como habló. Si la vida cristiana requiere una consideración previa a yo darle muerte a la carnalidad y darle vida a la espiritualidad. Tengo que pensar antes, no actuar rápidamente. Ahora vuelvo otra vez: humildad, mansedumbre, paciencia para soportarnos, pero yo no puedo soportar ni tolerar si no considero, si no pienso. Nosotros, amados hermanos, tenemos la mente de Cristo. Debemos cultivar eso, y Dios me manda a considerar, a pensar, a darle mente a las cosas antes de concluir, antes de actuar. ¿Está claro lo que he dicho? ¿Se entiende lo que he dicho? Nosotros debemos soportar, pero como he dicho, hay veces que no vamos a soportar si está en contra de la verdad. Les invito por favor a ir a Gálatas capítulo número 2. Verso 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo, a fin de someternos a esclavitud. ¿Se acuerdan ustedes que los judaizantes se metieron en la iglesia de Gálatas y querían que se observaran las cosas de Moisés, que había que circuncidarse y una serie de cosas? Y Pablo dice: no, somos salvos por fe, no por obras. Versículo 5. A los cuales ni por un momento cedimos. Estamos llamados para soportar, pero hay cosas que no debemos soportar cuando van en contra de la verdad o del evangelio. Ni por un momento cedimos. ¿Y para qué? Para no someternos. ¿Ay, para qué? A fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. En otras palabras, que cuando la verdad del evangelio está en juego, no vamos a soportar, no vamos a tolerar. Lo que vamos a tratar es de rescatar al hermano que esté en un error, pero no soportarlo o someternos a ellos. Ahora quiero hablar 3 consideraciones. ¿Por qué soportar?
Recuerden ustedes que empezamos humildad, mansedumbre y paciencia. Y hemos dicho y repetimos que es como una mesa de 3 patas. Y esas 3 patas sostienen el soportar la tabla de la mesa. Ahora, ¿por qué soportar? Esas son las patas, pero ¿por qué hacerlo? En primer lugar, porque Cristo lo ha mandado. Porque Cristo lo ha mandado. Le preguntaba en una oportunidad, en una entrevista pastoral, a un hermano, ¿y por qué tú vienes a la iglesia? Me dijo, bueno, yo creo que es bueno venir a la iglesia, eso uno aprende, uno esto, uno lo otro. Y yo le dije, te lo voy a poner de otra manera. ¿Tú vienes a la iglesia porque aprendes o porque Cristo lo ha mandado? Perdón, pastor, porque Cristo lo ha mandado. Es decir, nosotros hemos de soportarnos unos a otros, especialmente en el área de la vida familiar, matrimonial, en la iglesia y en cualquier lugar, por esta razón, porque Cristo lo ha mandado. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el que manda, Él es el Rey. Entonces la primera razón para soportarnos unos a otros, en el caso mío para soportar a mi esposa y en el caso de mi esposa para soportar a mí es esta, que Cristo lo ha mandado. Pero hay ocasiones en que alguien pudiera pedirme a mí que me someta y le soporte en cosas que no son correctas. Y yo tengo que asegurarme de que Cristo lo ha mandado. Les doy ahora un ejemplo. Hace cosa como de 20 años en nuestra iglesia hubo un problema no pequeño, la iglesia se dividió, gran parte de los miembros se fueron. Bueno, hoy ya estamos reconciliados, pero en ese momento se fueron. Y yo tenía una postura infranqueable. No, mi postura es esta y no cedo. Yo estaba convencido que lo que estaba haciendo era correcto. Un amigo y hermano, pastor en Santo Domingo, me llama un día y me dice, Arocha, creo que tengo la solución al problema que está ocurriendo entre ustedes y las iglesias. ¿Ah, sí? ¿Tú puedes recibirme? Encantado. ¿Cuándo puedo ir? Ahora que tú quieras. ¿Puedo ir mañana? Pues ven, era un lunes, ven mañana. Mañana a las 10 estoy allá. Ok. Él viene. ¿Cuándo viene? Viene y me dice, mira, yo creo que la solución al problema es que tú debes hacer esto y lo otro. Encantado. Ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿En qué lugar de las Escrituras Cristo me manda a hacer eso en esta circunstancia? Porque Él es mi Rey, Él es mi Señor. Yo soy pastor de esta iglesia y yo tengo que hacer lo que Él manda, no lo que a mí me parece. Todavía lo está buscando. Y yo obviamente no lo hice, porque mi regla es esta: las Escrituras. Yo debo soportar, pero el que vaya en contra de esto, no lo soporto. Otro ejemplo, y en este mismo sentido, de que Cristo es Rey, lo que quiero ilustrar aquí es que debo soportar dentro de lo que Cristo me ha mandado. En una ocasión, y hace de esto también más de 20 años, estoy en mi oficina en la iglesia y se presenta un señor bien de buena presencia, de buen hablar, parecía colombiano, hablaba muy bien. Me dice, se presenta, yo soy fulano de tal, yo tengo un programa de radio en Radio Transmundial que se transmite por toda América Latina, pero nos están haciendo necesidad de fondo para seguir con el programa y yo vine donde usted y estoy yendo a muchas iglesias porque quisiera que el domingo en la mañana usted me permitiera media hora para hablar a la iglesia y recoger una ofrenda para que el programa evangelístico siga manteniéndose. El programa se transmite desde México hasta la Argentina, abarcamos más de 20 países y nos llegan cartas por cientos de cartas. Es un programa que Dios está bendiciendo muchísimo. Ningún inconveniente tengo, hermano.
Solamente tengo una pregunta. La iglesia no es mía, es de Cristo. Y yo no puedo entregar el púlpito a una gente que no conozca, a menos que yo haya en la Biblia que Cristo me diga que lo haga. No puedo entregarle el púlpito el domingo en la mañana. Así que, hermano, lo voy a sentir muchísimo. Yo no dudo de sus palabras, que lo que me está diciendo es verdad, pero el Señor, el dueño de esto, ha dicho que no. Él me ha dejado cuidando ese carro y él me dijo: solamente deje entrar a mi mujer cuando venga, y usted no es su mujer. Estoy ilustrando. El hombre era un hombre blanco y se puso como ese rojo de ese pantalón, así como un tomate, y salió de mi oficina y estrelló la puerta. 10 minutos después él volvió y me dijo: lo felicito. Ojalá haya en América Latina 20 hombres que defiendan la iglesia de esa manera. ¿Qué le pedí yo? Que lo diga el rey. La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo, y yo debo hacer en la iglesia, y en el caso del matrimonio debo soportar y debo tolerar a otros dentro de lo que Cristo me mandó, no de lo que a mí me parezca. Así que la unidad y la paz debe ser en base a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad del evangelio. Así que el primer elemento es que Cristo lo ha ordenado. Él es el dueño de la iglesia y Él es el dueño de nuestras vidas. Lo segundo es: el amor de Cristo nos lleva a soportar a los otros, así como Él me soporta a mí. Cuando hay diferencia en el matrimonio, cuando hay diferencia con nuestros hermanos, si yo considero brevemente cómo Cristo me soporta, porque aún a los apóstoles dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Pero lo siguió soportando. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje en las Escrituras? Él no se fue. No, cuando se iba dijo: me voy, pero le voy a mandar el Espíritu Santo, el Santo Consolador. Así que estamos llamados a soportar. Y lo segundo es en amor. El amor cubrirá multitud de faltas. El amor no fiscaliza. El amor no está atento, chequeando a los otros como hacían los fariseos. No, el amor cubre las faltas. Y hay un caso en las Santas Escrituras, en Juan capítulo 17, que yo creo que ilustra esto muy claramente. La segunda razón para soportarnos unos a otros es el amor cristiano. Y el amor cubre las faltas. Les invito por favor a ir al Evangelio según Juan capítulo 17. Juan 17. Leo el verso 6. Voy a tomar este texto, retomo mis pensamientos. Voy a tomar este texto para tratar de ilustrar qué significa cuando el amor cubre las faltas. Eso es lo que voy a tratar. Y esto es esencial para mantener la paz y la unidad dentro del matrimonio. Versículo 6, leo. Dice el Señor Jesús: Él está orando al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Y llamo la atención en esa última cláusula. Jesús está presentando a los apóstoles delante del Padre y lo presenta como hombres perfectos. Han guardado tu palabra. ¿Cómo así? Si usted lee en la Biblia unos capítulos antes, le dice: hombre de poca fe, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y lo reprendió varias veces y ahora lo presenta como perfecto. ¿Y cómo es la cosa? Porque el amor cubre las faltas. Por eso nos vestimos.
Y como dice Pablo, las partes más feas de nosotros son las que más cubrimos. Eso es tapar las faltas. Voy a dar otro ejemplo de mi propia vida. Como yo le dije, a Rocha peleaba mucho. Y entonces, un día dije, bueno, lo voy a hacer de esta manera. Cuando yo veo porque yo era un fariseo, yo estaba atento a la falta de ella, pero no a las mías. Porque yo me creía perfecto. El orgullo engaña a uno. ¿Saben ustedes que el corazón de nosotros es engañoso? Déjenme ilustrar el corazón engañoso antes del otro. Hace unos días yo vivo en un segundo piso y hay una escalera. Y la mente mía me dijo, bájalo corriendo. Y yo intenté bajar del segundo piso corriendo. Cuando voy como el cuarto escalón, la rodilla derecha me falseó. Si no tengo pasamano, me voy de cabeza. La mente me engañó. La mente no conoce mi cuerpo. La mente no sabe que mi cuerpo tiene 70 años y que las rodillas están flojas. Y me mandó a correr, por poco me mata. Por eso el cristiano no se guía por sus sentimientos, sino por la verdad. Pues bien, como estamos hablando de soportar, cuando uno está airado, el orgullo pone la cosa a uno más grande de lo que en realidad son, exagera. Y cuando yo iba a corregir una falta, yo hice este propósito, no la voy a corregir. Después que yo me acueste, que yo me enfríe, que yo me tranquilice, pues entonces yo hablo con ella. Al otro día se me olvidaba. ¿Saben por qué se me olvidaba? Porque era irrelevante, no tenía importancia. Lo cual indica que hay cosas que en un momento lo vemos importante, pero después que estamos fríos, lo vemos de otra manera. Hay cosas en tu vida, cuando tú miras hacia atrás, hoy estaba yo pensando en algo que hice hace como 5 o 6 meses y dije, Rocha estaba loco. No lo voy a decir, pero estoy diciendo que lo mismo te pasa a ti. Es decir, cuando uno ve un patrón, ¿cómo hice yo ese disparate? Vuelvo al punto. La primera regla para soportarnos, ¿cuál es? Que Cristo lo ha mandado. Y la segunda, el amor cubrirá multitud de faltas. Es decir, cubrir las faltas. El odio suscita rencilla, pero el amor cubre todas las transgresiones, dice Proverbios capítulo 10, versículo número 12. Cuando Cristo presentó a los discípulos, a los apóstoles delante del Padre, presentó solamente las cosas positivas y las cosas faltas las escondió, las pagó en la cruz. Por eso nosotros oramos en el nombre de Cristo, porque cada vez que oramos toda la falta nuestra Él las deja abajo y solamente presenta las cosas buenas de nosotros. Dice Gálatas capítulo 4 y verso 12, os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Si usted le da carta a los Gálatas, ellos lo ofendieron, lo acusaron, pero él lo pasó por alto todo y lo olvidó. Porque el amor cubrirá multitud de faltas. Hace un tiempo me llamó una pareja que no era de Santiago, de otra ciudad. El marido le había sido infiel a la esposa y entonces querían consejería matrimonial para restaurar el matrimonio. Nos reunimos y entonces dentro de las conversaciones la esposa, ellos querían restaurar el matrimonio, fortalecerlo y no divorciarse. Pero la esposa la notaba a ella como demandando y sacaba muchas cosas que él le había hecho y del pasado y esto y que lo otro. Y yo le hice a ella varias preguntas. La primera pregunta que le hice fue esta:
¿Tú quieres restaurar el matrimonio? Sí, pastor, yo quiero restaurar el matrimonio. ¿Tú quieres perdonar a este hombre? Sí, pastor, yo lo quiero perdonar. ¿Tú quieres soportar a este hombre? Sí, pastor, yo quiero soportarlo. Y le hice otra. ¿Tú has visto en la Biblia que para Cristo perdonarme sufrió hasta la muerte? Sí. Si tú quieres restaurar el matrimonio, te esperan días de sufrimientos. El que perdona es el que sufre. Si tú quieres soportar a este hombre, te esperan días de sufrimiento. El que soporta es el que sufre. Porque ese es el ejemplo que tenemos en Cristo. ¿Tú quieres restaurarlo como una cristiana? Ella se quedó pensando. Sí, yo quiero. ¿Tú estás dispuesta a sufrir? El amor es sufrido, le decía. Así que, amados hermanos, para cultivar la paz y la unidad en el matrimonio, ambos tienen que sufrir. Tú no puedes soportar sin imitar a Jesucristo. Ahora Él ha prometido: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo se halla el descanso? Después que yo me pongo el yugo, no antes. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para el alma. Imaginemos como antes de anoche que estaba lloviendo y yo quiero guarecerme, tengo que entrar. Yo dejaré de mudarme cuando entre al edificio, no afuera. No hay descanso hasta que me ponga el yugo de Cristo. Pero Él ha prometido que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Te dará descanso, te dará felicidad, te dará vida, te dará quietud y podrás dormir tranquila, porque el sueño lo da Él. En no pocas ocasiones tú y yo no hemos podido dormir y hacemos y brincamos y damos vueltas y no hay manera de conseguir el sueño hasta que Él quiera dárnoslo. La paz y el descanso lo da Él. La tercera razón para soportarnos uno a otro, la primera es que Dios lo manda. La segunda razón es el amor cristiano. Y la tercera razón, la debilidad de nuestro propio juicio debe llevarnos a soportar. La debilidad de nuestro propio juicio debe llevarnos a soportar. Voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que David fue un hombre, un creyente chiquito o un creyente grande? Ok, cuando usted lea los salmos, busque esta palabra en boca de David: enséñame. Aparece cientos de veces en los salmos diciendo David, enséñame. Y cuando una persona dice enséñame, es que no sabe. Cuando David está diciéndole a Dios enséñame, le está diciendo: Señor, yo soy un ignorante, enséñame. El gran David confiesa que su juicio es un juicio corto, insuficiente, imperfecto, cuanto más el nuestro. Así que cuidémonos pues de pasar juicio antes de confirmar. Cuidémonos, porque eso afectaría la humildad, la mansedumbre, la paciencia, y no podremos soportarnos unos a otros. Les invito por favor a ir a Proverbios capítulo 30. Proverbios 30. Dice el verso 1, palabras de Agur. Y yo pregunto, ¿un hombre que escribió parte de la Biblia es un hombre bruto o un hombre inteligente? Muy inteligente. Ahora le vamos a preguntar a Agur, en cuanto al conocimiento de las cosas de la vida, de la escritura y de la santidad, ¿tú sabes mucho o tú sabes poco? Versículo 2, leemos. Ciertamente soy el más torpe de los hombres
y no tengo inteligencia humana. Y no he aprendido sabiduría, ni tengo conocimiento del santo. ¿Qué? Él está confesando ser un estúpido. Pues eso es lo que le está diciendo ahí. Y si Agur, un escritor de la Biblia, se considera a sí mismo un hombre sin inteligencia, un hombre torpe como si fuera un animal, ¿cuánto más yo? Seamos cuidadosos de llegar a juicio y de acusar a otros y condenarlo en nuestros corazones antes de confirmar. Si hacemos así, eso nos ayudará a soportarnos unos a otros. Pablo dice, ¿quieres tú ser sabio? Pues hazte un ignorante. No pretendas saber mucho. Por el contrario, que sea tu corazón como el de David. Señor, enséñame. Ahora bien, una cosa es pedir al Señor que me enseñe y otra cosa es yo creer que lo necesito. Porque hay veces que en la oración yo digo, enséñame, pero cuando estamos en un lugar, sin que me pregunten, yo respondo. O sin que sea cosa mía, yo me meto en la conversación ajena. Sería una contradicción. ¿Me entienden? Grandes hombres se equivocan. Les invito, voy ahora a dos textos. Le voy a pedir, antes de concluir, el primer texto que vamos a ver está en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 12. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 12, y con esto estaremos concluyendo. Versículos 12 al 14. Primera de Samuel. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Se puso a chequearla. Eso no son funciones tuyas, aunque tú seas el sumo sacerdote. Eso no son funciones tuyas de estar chequeando la boca de otro. ¿Ve? Verso 13. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria, que estaba borracha. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Le injurió. Él en su mente llegó a pensar que ella estaba borracha. La madre de Samuel estaba dedicando a Samuel, estaba pidiendo un hijo para dedicarlo al Señor. Y Samuel fue el más grande de los profetas, desde Dan hasta Berseba. No hubo en Israel un profeta como Samuel. Y él está diciendo, la está acusando de borracha. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que aún grandes hombres se equivocan en el juicio. El juicio de Elí era débil, el tuyo también. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a tener un buen juicio. Y digo que nos ayude porque nosotros tenemos aquí en la mandíbula una presión. Que estamos en los sitios. ¡Bah! Hay que hablar, hay que decir, hay que hablar. No. El silencio es un arte santo. Dice la Escritura claramente, seamos prontos para escuchar, lentos para hablar. Así que la tercera razón para soportar a otros es cultivar un buen juicio. No pasar sentencia ni juicio hasta que confirmemos. Y finalmente el último texto, Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículo 39. Desde el 37 voy a leer. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, en tiempo presente prostituta. Eso es lo que está diciendo allí. Una mujer en la ciudad que era prostituta. Yo no sé si usted ha ido a Santiago. Cuando usted va saliendo de Santiago de noche, ahí frente al monumento hay un grupo de mujeres. Y son mujeres que están buscando hombres, son prostitutas.
Esta era de esa. Ella era de ese grupo. Pero Cristo vino a buscar a los pecadores, no a los sanos. Y aquí ve en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, es decir, Jesús, no es como ahora, no tenían silla. Ellos se sentaban y ponían los pies para atrás. Es decir, cuando ellos, por ejemplo, si yo me siento en ese banco, mis pies adelante. Pero no, ellos se echaban y entonces el cuerpo adelante y los pies hacia atrás. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentado así. Así estaba Jesús. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, ella no se estaba gozando, ella estaba llorando. ¿Llorando qué? Su pecado. Si uno se acerca a Jesús correctamente, nuestros pecados nos han de llevar a llorar. Comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo, no un cristiano, el fariseo que le había invitado, dijo para sí: oye, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Ella lo que quiere es buscar un cliente. Eso es lo que ya el tipo está diciendo. ¿A qué vino esta mujer? A que Cristo le perdonara. Al parecer su vida de pecadora era un peso enorme en su conciencia. No podía más. Necesito un Salvador. Hermanos amados, y esa debe ser la predicación de la Escritura siempre, que la gente sienta la necesidad del Salvador. Por eso nosotros condenamos el evangelio de la prosperidad, porque el evangelio de la prosperidad presenta la miseria y la falta de dinero como un pecado. Entonces lo que la gente que necesita es dinero, no a Cristo. El evangelio es para presentar y nosotros sentir la necesidad, como esta mujer, del Salvador, porque Él es el único que salva. Así que note usted cuán fácil es para nosotros hacer un juicio de cosas que no son. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos hablado de la unidad y la paz en el matrimonio, y que también se extiende a todas nuestras áreas posibles, áreas de carácter social. Y hemos dicho que lo básico para eso es soportarse unos a otros. Y que el soportarse unos a otros es como una mesa de 3 patas. Y las 3 patas son: humildad 1, mansedumbre 2 y paciencia 3. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los cuales debo soportar a otros? 1, Cristo es el Rey y Señor. 2, por el amor cristiano. Y 3, porque mi juicio es muy débil y no conozco las cosas como deben ser conocidas. Amados y entrañables hermanos, ha sido un placer haber estado con ustedes este fin de semana. Dios los bendiga grandemente y haga de este lugar puerta del cielo. Y haga de este lugar puerta del cielo y casa de salvación. Así que oramos. Señor Dios y Padre nuestro, todos nosotros aquí unidos, como si fuéramos un solo cuerpo, con una sola voz, te damos gracias, te bendecimos, porque habíamos planificado este fin de semana alrededor de tu palabra y para fortalecer la familia y los matrimonios, y tú nos lo has concedido. Te rogamos nuevamente, perdona nuestros pecados, borra nuestras transgresiones, purifícanos con hisopo y seremos limpios, lávanos y seremos más blancos que la nieve. Señor, sé propicio a nosotros, enséñanos a amar como tú nos has amado. Enséñanos a perdonarnos unos a otros como tú nos has perdonado.
Enséñanos a soportarnos unos a otros como tú nos soportas. Y te pedimos también, oh buen Dios, que nos dé corazones para verte como lo que tú eres, nuestro Rey y Señor. Para amar como tú amas y ser propicio a nuestras debilidades. Y enséñanos a tener buen juicio y sabiduría en todas las cosas. Porque te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les guarde.